Bueno, les contaba que, bueno, conseguí trabajo, una familia. En realidad mi estadía acá dependía también si tenía trabajo. Mi hermana no tenía las condiciones tampoco para tenerme en su casa, porque, bueno, vivía en una casa pequeña con sus 2 hijos y demás. Así que, bueno, un día me apareció un trabajo de niñera cama adentro, con la familia, un matrimonio que Acá me contrata, acá en Esquel, sí, sí, Mm. sí, acá en Esquel, un matrimonio que me contrata para cuidar a su nieta. Este matrimonio era Eduardo Ponce, de acá en más el tata para mí. ¿Y usted qué edad tenía? Y ahí tenía 14. Y su esposa Anita, ellos tenían 2 hijas, Patricia y Susana, y yo justamente tenía que cuidar a la hija de Susana, que era Marcela. Así que bueno, empezó a pasar el tiempo, los días, nos empezamos a encariñar. Bueno, yo también como esa necesidad de una familia. Y bueno, al principio me daban los permisos los domingos para salir, para ir a ver a mi hermana. Y después ya empezaron como a integrarme a la familia. Con el tiempo ya terminé siendo una hija más. Y fue, en realidad, ahí fue el lugar donde yo pude sentir el abrazo de familia, un matrimonio hermoso que realmente me dieron valores para toda la vida. Los valores más importantes, el respeto hacia las personas, el valor del trabajo, o sea, trabajar. Y lo más importante, chicas, lo más importante era estudiar, que estudie. Porque ¿qué pasaba? Que yo no había terminado la primaria. Así que, bueno, empezaron a insistir que tenía que estudiar. ¿Qué pasa? Cuando me tenían que inscribir, yo no tenía documentos. Estaba sin documentos. Así que, bueno, él, como tenía bastante injerencia, porque él trabajaba en el correo, y en ese momento la gente que trabajaba en las instituciones públicas era muy importante. Éramos un pueblito muy pequeño, ¿no? Así que bueno, él hizo los trámites para hacerme los documentos y ahí me pudo anotar a la escuela para adultos, la 606, donde me recibí. Esta es mi mamá, esta es la familia. Ellos son Eduardo, Anita, y ella es Marcela. Bueno, así que me recibo abanderada. Ajá. Abanderada, y entonces empezaron, y bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a trabajar. No, vos sos muy inteligente, no vas a trabajar, vas a seguir estudiando, y nosotros te vamos a dar todas las posibilidades para que estudies. No, vas a ir al Salesiano, porque vivíamos en el frente del Salesiano, en Roca y Almafuerte. Vas a ir al Salesiano. No, yo no voy a ir al Salesiano. ¿Cómo voy a ir al Salesiano si tengo como 16 años? Voy a empezar con las chicas, los estudiantes de primer año, 12 años. No. Bueno, un día llega y me dice: estás inscripta en la Escuela de Comercio, así tenés todo el día libre y a la noche vas a estudiar. Así que bueno, me recibí en la escuela de Comercio, en la 708. Acá mi baile egresado, y acá Nita entregándome el título. Como verán, llorosa, a pesar de que no quería estudiar. Bueno, esto no terminó ahí, porque siguió la insistencia. ¿Y qué vas a hacer ahora una vez que tenés la secundaria? Y voy a trabajar. No, vos tenés que seguir estudiando. Porque él, sobre todo el tata, me decían: ¿sabes qué? Vos con estudio vas a llegar muy lejos porque sos muy inteligente. Entonces, mucha relevancia al ego, ¿viste? Sos inteligente. Y me decía, un día me dice: ¿sabés? Vos con estudio y conocimiento podés enfrentar hasta el presidente de la nación. ¡Wow! Decía yo, ¿viste? ¿Cuánto apuestan a mí? Así que bueno, ahí me puse a estudiar en el profesorado de inicial. Bueno, yo ya había entrado a trabajar a Transportes Donoto. ¿Qué hacía en Transporte Donoto? En ventanilla. Ajá. Venta de pasajes. Era tremendo, porque ahí recibíamos los coches de toda la zona, todo lo que era la comarca para Corcovado, Cerro Centinela, de Puyén, todas las comarcas, más todos los que venían de la costa, Comodoro, Trelew, Madryn. Así que era un movimiento tremendo. Así me iba al profesorado. ¿Qué pasa? Que yo, como les decía, Escuela de Comercio, Perito Mercantil, comienzo el profesorado, y la mayoría de mis compañeras eran recibidas en la 713. O sea, cuando me hablaban de Paulo Freire, yo no tenía ni idea, porque de pedagogía no tenía ni idea.
Así que bueno, hice hasta vacación de invierno y abandoné. Ahí entonces empezó el tema de estudié hacer profesorado de educación de primaria porque tenés más posibilidades. Así que bueno, al año siguiente me inscribí en el profesorado de primaria. Hice 1 año y medio y me llevé lengua y literatura. La rendí 5 veces, me costó. Y bueno, cuando llegué porque se hacían prácticas sueltas, cuando llegué a las prácticas me tocó 4º grado y ahí me di cuenta que no me gustaban los nenes tan grandes. Entonces, y había quedado también devastada porque creo que a todos nos ha pasado tener profesoras o profesores que por ahí nos dicen cosas que te marcan. Bueno, esta profesora de lengua y literatura, que no está en Esquel hace años, no sé si vive, se llamaba, no me voy a acordar ahora, recién la tenía acá. Cristina Chiama. Cristina Chiama, la 5ª vez que rendí lengua y literatura, me dijo, nena, no sigas estudiando porque no te vas a recibir de maestra. Un dolor tremendo porque ese año se reciben toda la promoción de profesora de primaria. Entre ellas, bueno, cultivo este grupo de amichis que les hablé al principio. Y bueno, al año siguiente, una de mis amigas, Mirna, me dice, che, Marita, dice, yo me voy a anotar en el profesorado inicial. ¿Vamos a anotarnos? Sí, me voy a anotar. Bueno, vuelvo a empezar con nivel inicial. Y ahí yo había dejado ya transporte de Onoto y había estado un tiempito sin trabajo y después conseguí trabajo en Michay, con don Alewi y su esposa Blanca, en el kiosco Michay. Así que me era bastante difícil porque horario de comercio, el profesorado empezaba a las 6 de la tarde y ya esto era para el 89 más o menos. Bueno, un día aparece el Tata otra vez, ¿estás estudiando? Sí, pero los tiempos, en realidad estoy cursando poca materia. Entonces me dice, bueno, vamos a ver si podemos encontrar otro trabajo. Y así fue como en enero de 1990, llega un día y me dijo, ¿tenés trabajo en la municipalidad? ¿Qué? Le digo, sí, y en la biblioteca. ¿Qué? Yo jamás había entrado a la biblioteca, ni sabía dónde quedaba la biblioteca pública. Bueno, la biblioteca pública en ese momento estaba en Belgrano 330. Ahí funcionaba. El intendente era Díaz. Entonces, bueno, tenemos la reunión con el intendente, con Daniel Díaz, qué sé yo, me dice, mira, vos tenés esta posibilidad acá. Yo digo, pero yo no tengo ni idea de lo que es trabajar en una biblioteca, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si bien, claro, sabía del tema de libros, porque en la casa de mi familia adoptiva del corazón habían libros y ahí leía, pero no esa cantidad de libros. Cuando llego, chica, era una cosa que yo miraba para todos lados. Yo decía, no, acá me sentía abrumada porque yo digo, ¿cómo voy a hacer para aprender todo esto? Porque además todo de memoria, lo único que había era una máquina de escribir, no había nada de tecnología. Entonces, bueno, y estaba Malili, ella, un carácter, Malili, pero una persona con tanta sabiduría, tanta. Claro, ¿qué me pasó? Que ella era súper radical. Y yo entré con el gobierno peronista, así que no me favoreció mucho. Pero bueno, me dijo al principio, bueno, yo no voy a ver, un poco, bueno. Así que hubieron días que salí, sí, bastante consternada, porque yo decía, no voy a aprender todo esto de memoria. Así que un día llegaban los usuarios, los lectores, y me pedían libros, y me hablaban de Wilbur Smith, y yo no tenía ni idea, de Shakespeare, y yo menos todavía. Un día llegó un lector y yo me puse tan mal que me largué a llorar. Entonces me dijo, mira, tranquilízate, ¿sabes qué? No te quedes parada, me dice él. Lo que tenés que hacer es agarrar los libros, y estos son los diccionarios. Entonces me mostró los diccionarios, los Durban. Estos son los diccionarios Durban, vos tenés que ir, cualquier duda te va a sacar. Bueno, ahí empecé. Bueno, pasó un año más o menos y la municipalidad había alquilado la casona donde está hoy Pilpil, que era un pub que se llamaba Rex Fox Pub. Nos mudamos ahí, tremenda casona. Bueno, era acomodar todos los libros, era... Patrimonialmente hoy yo con la madurez que tengo en patrimonio, yo digo, era bellísima, pero claro, no apta para una biblioteca. Qué sé yo, por decirle, la babosa más chica no podía ser de auxiliar de bibliotecología. Entonces después los grillos que hacían sus fiestas, nos comían todos los libros.
Y bueno, entonces yo seguí estudiando y así fue como me recibí de profesora de nivel inicial. Acá estoy con una de mis amigas que me entrega el título. Estas son parte de mis amichis. Y bueno, estuve ahí en la biblioteca. Para mí fue realmente el lugar donde yo exploté de conocimientos, porque tenía todo. Cuando le empecé a encontrar la vuelta, la atención al público, empecé a aprender, me empecé a fortalecer. ¿Qué pasó? Que yo al recibirme hice suplencias, hacía suplencias, y entonces llegó un momento que digo, tengo que decidir si seguir haciendo suplencias o de quedarme en la MUNI, en la biblioteca. ¿Y que decidí? Quedarme en la MUNI. Hice 4 años suplencias más o menos y me quedé en la biblioteca. Bueno, en ese momento, en esa instancia, ¿qué pasa? Conozco a mi excelente compañero de amor y de vida, que es Roberto, y bueno, comenzamos a planificar ya un proyecto de vida juntos y lo que yo más añoraba y quería en mi vida era tener mi familia. Y bueno, fue así como ya nació mi primera hija, Jerica. Y bueno, son mi orgullo, son mi fortaleza, son mi fuerza. Así que bueno, ya en la biblioteca seguí hasta el 2006. En el 2006 decidí partir, decidí irme tras otro sueño. Ya me había dado todo eso, me había dado los libros, me habían dado eso, ¿no? La posibilidad de volar, de abrir puertas, ir tras otros proyectos que tenía. Así que ahí me fui, pedí el pase para el área de patrimonio, porque ¿qué pasa? Yo sabía que ya a todo esto, estando en la biblioteca, a mí me empezó a gustar mucho todo lo que era la historia de los objetos, o por qué nosotros por ahí repetíamos tradiciones, por qué esto de poner la mesa, levantar la mesa. Entonces Malili, que terminó como adoptándome también, ella me empezó a decir, bueno, tenés que estudiar historia, tenés que leer historia, tenés que leer la historia de acá, la historia de allá. Y así fue como me empezó a gustar todo lo que era museología. Y a mí lo que también me motivó fue porque cuando falleció un mayor, a la biblioteca nos llevaban todo lo que era el patrimonio documental, libros básicamente, y a los containers iba a parar todos sus bienes personales, sus bienes sus objetos de uso de la vida cotidiana, su arte, muchísimo, todo iba, porque mucha gente los llevaban al hogar y venían los hijos, las hijas, vendían todo, tiraban el resto. Y así se iba la historia de Esquel. Y yo decía, ¿cómo no va a haber un espacio patrimonial para poder albergar, recuperar toda la historia de esta gente que fueron los cimientos de Esquel? Es nuestra historia. Hubieron personajes que no está contada la historia de muchos personajes, de mucha gente de Esquel que la luchó fuertemente. Así que bueno, ahí no me dieron el pase a Patrimonio con Nilda González que yo quería, porque yo sabía que también ya estaba creado el Museo Histórico de la ciudad. Y yo iba tras eso, por eso el irme de la biblioteca. Así que bueno, ahí en lo que me fui al área de educación, y bueno, estuvo bueno también porque en el área de educación había una profesora de lengua y literatura que con ella hicimos un proyecto que le llamamos Libros que van a la gente. Entonces mi trabajo era ir a los centros de alfabetización a llevar cajitas con libros a la gente que no sabía leer y escribir. Y otra vez me encuentro con esto, ¿no? Lo que tiene el libro, lo que te da el libro, es infinito. O sea, te da conocimientos que son para toda la vida. Y lo que la gente se admiraba, ¿no?
de ver los libros. Yo previo les hice visitas guiadas en la biblioteca y no lo podían creer la cantidad de libros, ni se imaginaban que existía esa cantidad de libros. Y bueno, con eso ganamos una ponencia para la 33 Feria Internacional del Libro. Bueno, a mí no me pagaron el pasaje desde mi trabajo, así que no pude ir. Fue solamente Fernanda, me trajo el certificado, todo, pero bueno, ese fue mi paso por educación. Pero yo seguía insistiendo con el área de patrimonio, porque yo sabía que ahí estaba el museo. El museo siempre fue mi sueño. Así que en el 2007, bueno, medio cansador, quiero el área de patrimonio, así que bueno, finalmente me dejan en el área de patrimonio y ahí empiezo con el museo. Y bueno, ya todo un poco lo que conocen, no todo lo que trabajé. Es un espacio que costó mucho y que yo hoy me siento orgullosa de que siga funcionando, de que en el museo también eso fue otra fuente pura de información. Ahí más que nada todo lo relacionado con la historia local, ¿no? Porque tenía que prepararme para guiar. Así que después lo que hice también, estuve trabajando desde 2012 hasta ese año que me jubilé en la Comisión de Nominación de Calles, así que también yo llevaba las propuestas del Museo Histórico para los barrios que estaban necesitando nombres de sus calles, ¿no? La nomenclatura. Bueno, y así es como en realidad sí, bueno, y ahí logramos también con Pilar Ochoa, mi compañera que está en el archivo ahora, logramos que se pueda poner en valor ese edificio, declararlo patrimonio histórico. Así que bueno, eso es un poco así a grandes rasgos mi trayectoria por la biblioteca, por los trabajos que me tocó antes, y bueno, hasta llegar a la jubilación, que un poco... ¿Costó dejar ese lugar? Sí, mucho porque yo sentí que yo todavía tenía y siento que tengo mucho para dar, pero bueno, ya estaba la edad, yo ya cumplía los 58 años en la municipalidad, ya te jubilan. Y un poco más me empujaron para irme porque yo dejé pasar, yo cumplí los años en abril y yo dejaba pasar, así que vacaciones de invierno me dijeron, che Marita, tenés que empezar los trámites, yo empecé a hacer nada, que necesitaba la certificación en las escuelas, donde había trabajado, nada, era para hacer tiempo, hasta que en agosto, el 27 de agosto me llamaron del departamento de personal y me dijeron, Marita, ya está, te vas a partir del 1 de septiembre. Así que me hicieron, en nada me hicieron todo. En nada me hicieron todo, liquidación, todo, listo, me fui. Pero la verdad que contenta de haber dejado un espacio tan hermoso, tan valioso para la ciudad, un equipo de trabajo conformado. Bueno, ahora Carlita, por ejemplo, Carla estando yo, ella empezó la contratamos como guía, después se quedó y después yo empecé, Carlita, ¿te gustaría museología? Y bueno, lo mismo que me hicieron a mí, se lo empecé a implementar con ella y bueno, ella se recibe museóloga. Y bueno, está Nilo y sí, quedó un equipo realmente hermoso. Está activo, sí. Había que andar bastante para tenerlo activo. Yo agradezco mucho a los medios porque me dieron una mano tremenda. De acá mismo de Red 43, me hicieron cada evento, cada acción, me hacían una entrevista y me promocionaban. Así que, bueno, eso, ¿no? De dejar ese espacio que sigo colaborando yo, forma voluntaria, yo sigo colaborando. Porque también el tema mío del voluntariado, un poco también que les voy a contar un poquito también, es porque yo, conmigo la gente también fue solidaria, o sea, a lo largo de mi vida. A mí hay mucha gente que me ayudó. Yo trabajé con profesionales de primera que me dieron una mano María Marta Novela, una especialista
divina, humilde. Ni hablar Marcelo Troyano, que ahora estamos haciendo coequiper como voluntarios en las actividades voluntarias que estamos haciendo. Y así, y la gente, que cada persona que me encontré en mi vida fue por algo, para aprender. Y todo lo que me trataron de enseñar o de hacer ver, yo lo tomé. Lo tomé porque yo sabía que era un crecimiento para mí. Yo, por ejemplo, de toda mi familia, de mi familia, yo mi familia no tengo contacto muy estrecho, pero no es porque sean, a ver, no soy ni más ni menos, somos distintos. Yo me crié en otro ámbito, entonces por ahí no generamos el vínculo porque no pudimos estar nunca los hermanos juntos. Entonces, pero bueno, fui la única que estudié, fui la única que también aproveché estas manos que me dio la gente, ¿no? Esta gente, estos ángeles que yo digo que se pusieron en mi camino, o tal vez que yo los busqué. Y bueno, estos mismos valores que a mí me dieron son los mismos valores que yo les sigo inculcando a mis hijas, que yo les digo que hay que seguir adelante, pese a lo que te digan, pese a que uno se sienta pésimo. Muchas veces uno se sienta pésimo, se sienta que por ahí dudar y decir no sé si lo voy a lograr. Pero yo siempre me acordé de las palabras del Tata cuando me decía vos sos inteligente, y eso mismo le digo a mis hijas, y eso mismo le digo a la gente por ahí con la que me toca charlar, porque todos tenemos algo para dar, sea la cultura que tengamos, el nivel académico que tengamos. Así que por eso con estas actividades voluntarias lo que entendí que charlando, contándonos, sanamos. Y así fue como este grupo Contarnos Barrio, que nació por Marcelo Troyano, que antes de jubilarme él fue al museo y me dijo, mira Marita, está este proyecto, hay una fundación que está dando dinero, tenemos que hacer un proyecto y presentarnos a ver si ganamos el concurso. Así que sí, Marcelo, digo, yo me estoy por jubilar, pero después contame. Así que ahí fue la Biblioteca Toquellén, Museo Histórico y los voluntarios, Miriam Grimaldi, Marcelo Troyano y yo, que somos los voluntarios, que nos sumamos al proyecto. Entonces empezamos a hacer un trabajo de recuperación de narrativas orales, historias, de la ladera del Ceferino, el Cefe y Matadero, parte del Matadero. Ahí nos unimos con el CAPS, otra institución de salud, que pudimos conjugar muy bien esto, ¿no? de la salud formal, por así decirlo. Un día se hicieron actividades, talleres con plantas medicinales, ahí en el mismo CAPS eran las actividades. Así que bueno, ahora con todo ese material estamos armando un documental. Así que continuamos juntándonos es la excusa para juntarnos en el museo, que tenemos un día a la semana. Y después también estuve colaborando para una tesis con una chica que ella tenía un proyecto de planificación interpretativa del Hotel Cutalufú. Ella ahora por supuesto que ella es licenciada, de la licenciatura de Turismo y Conservación de Patrimonio. Yo hice muchas capacitaciones en interpretación de patrimonio, así que para mí me vino muy bien, porque a ella la manda a hablar conmigo una museóloga con la que yo había hecho muchas capacitaciones. Entonces Patricia Ceci le dice, mira, anda a ver a Marita, previamente me llama. Así que cuando vino Viviana la llevamos al hotel, sacamos la fotografía, recorrimos todo el hotel y pudo armar su tesis, y tengo el honor de tenerla yo, la tesis, a la primera que me la mandes a mí, la estoy leyendo, son casi 400 páginas. Así que también hice mi aporte, hice investigación en los diarios, en la biblioteca. Eso me obliga también a mí a mantenerme activa y a seguir trabajando con la memoria, porque es muy importante. Sí. Porque el papel, el celular yo no puedo leer casi, yo soy del papel. Entonces
ir a investigar a los diarios de la época de la presa fue tremendamente hermoso. Y así, bueno, pude colaborar con ella buscando informantes acá, porque ella necesitaba también testimonios de gente de acá. Así que bueno, eso es maravilloso poder hacerlo. Y también es lindo que uno la convoque. Después estuve en marco de los 100 años de la Asociación Sirio-Libanesa, el año pasado, con Gabriela Machi, que ella es doctora en historia, armamos la salita museo de la asociación. Así que también ahí estuvimos trabajando también las dos ad honorem, porque estos son espacios que no es fácil que vayan voluntarios, que yo ya lo viví. 34 años trabajando en patrimonio, entonces sé que son áreas donde la gente no, por ahí capaz que hay otros voluntariados que sí se suma mucha gente, pero en esto es muy poco y es feo trabajar, es muy solitario. Así que uno que puede dar ese granito de arena, sumar la semilla, está bueno. Y después, bueno, también estuve colaborando con Pilar Ochoa, mi ex compañera y amiga, mi querida amiga, que también es un proyecto re lindo, que bueno, que como quedó ahí, todavía está en manos de ella, pero bueno, siempre manteniéndome así. Y ahora recientemente estamos ahí, no puedo hablar mucho, pero lo único que les voy a dar el adelanto, que estamos también, nos convocó Sebastián, un terapista ocupacional del Bella Vista. Él nos convocó para que vayamos y podamos también hacer esto, ¿no? Un poco un trabajo de la recuperación de la historia, hablar con la gente, pero desde esto, ¿no? Desde el contarnos, desde el charlar de las infancias, si es que sale, y les digo que salen cosas tremendamente maravillosas. Mucho contacto con la gente, es algo que ha estado el hilo conductor en tu vida, ha sido mucho el contacto con la gente. Sí. Desde el principio. Sí, desde el principio. Y esto también a mí me motivó para empezar a trabajar mi propia historia. Que yo, por muchos años, yo contaba mi historia únicamente de los 14 años para arriba, en adelante, digamos. Cuando ingresaste a la familia Cuando del ingresé Tata. a la familia, sí, porque, bueno, imagínense los 80, 15 años, salir, boliche, me dieron esas libertades, pero con también no toda la libertad del mundo, ¿viste? Entonces, de hablarme de eso justamente antes de las salidas, antes de empezar a salir, de poder vivir toda esa época hermosa, lo que es realmente la juventud, la adolescencia y parte de la juventud. Realmente hermoso. Entonces yo tomaba a partir de ahí. Y bueno, y ahora empecé a ir como más atrás. Y bueno, me voy encontrando, y tengo momentos que es medio duro, porque es recuperar historia, es que te cuenten, quién te va a contar. De hecho me está ayudando María Marta Novela, me está ayudando con bibliografía. El árbol genealógico de parte de padre ya la tengo en un libro, que sale todo, sale todo en el libro de Carrenefú. Me está costando más de parte de mi mamá, que es lo que más añoro, porque realmente la madre, yo digo que la madre es el pilar. Entonces no tener una imagen, uno es como que siempre la ando buscando. El otro día me encontré por ejemplo, con una tía, porque mi abuela estuvo casada, cuando yo vivía con ella estaba casada con Juan Hernández. Él no era mi abuelo, mi abuelo era Toledo, que mi abuelo Toledo vivía acá en Esquel. Y bueno, el otro día ya me contacté con una tía Toledo. Ay, me lloré la vida. ¿Una hermana de tu mamá? Una hermana de mi mamá. ¿Cómo se produjo ese encuentro? Ese encuentro a través de Carlita, porque mi tía vive en el Ceferino, yo aún no la conozco, solamente por WhatsApp, y Carlita la conocía porque de la iglesia.
Y ahí le contó y bueno, hace 15 días Carla me manda un mensaje, me dice, Marita, mira, te mando el contacto de tu tía. Así que, bueno, pensaba, y si le escribo o no le escribo, bueno, pero si me dio el número es porque sí quiere tener contacto conmigo. Así que sí, le escribí y enseguida me contestó y al parecer una persona totalmente amorosa. Así que bueno, estoy en eso, desempolvando la historia. Es muy importante, le vuelvo a decir, la identidad y esto fue a través de esto, ¿no? Fue a través del... Más me motivó todavía esto, que yo siempre lo quería hacer desde la biblioteca, inclusive salir a los barrios. Tal vez en esa búsqueda ando yo, porque yo en el barrio me encuentro con gente tal vez parecida a mi mamá, parecida a mi abuela, ¿viste? Mucha gente que no sabe leer y escribir. Entonces como que ando... Y eso es lo que me ha animado. Y estoy en ese camino, en ese proceso. Seguramente... Vamos a tener noticias. Por ahí sí me están motivando que empiece a escribir, ¿viste? Y ayer cuando me puse re feliz cuando me dijo Galo, después cuando me escribiste vos y yo dije, bueno, me puse a escribir y digo, esto es lo que tengo que sentarme a hacer. Pero a veces cuesta, chica. Cuesta porque... Puede ser que haya un poco de dolor en la historia también y por ahí o lo cerramos o no lo queremos ver o, bueno, cuesta acceder a eso también, ¿no? Sí, porque te encontrás con eso. Claro. Porque uno no se puede imaginar de que... Yo digo, si mi madre, por ejemplo, ¿no? Mi madre venía a verme y nunca llegó. Y nada, bueno. Y a Corcovado les cuento que no volví más. O sea, desde que te fuiste primero a Teca y después a Esquel, no volviste a Corcovado. No, volví después de 30 años cuando ya tenía mis hijas. Volví para mostrarle el lugar donde había vivido, los caminos que había recorrido. ¿Cómo se fue esa vuelta? Todo transformado. Y, viste, al estar transformado tampoco encontré tan nítido esos lugares que yo habité en ese momento. Entonces, mi abuela falleció con 105 años. Muy longeva. Pero bueno, reconozco que me vine un poco enojada. ¿De Corcovado? Sí. ¿Por la ciudad o por haber...? Por todo. Sí, por todo. Yo decía, me voy de acá y no vuelvo nunca más. Y ahora no. Y ahora, bueno, es eso, es poder amigarme, abrazar mi historia, conocerla para poder soltarla, para dejarle un camino más sano a mis hijas, un camino más limpio. Hoy tenemos esa posibilidad de poder limpiar cosas. Claro. Por eso limpiar y sanar. Sí. Así que a veces duro, pero bueno, hay que seguir como todo, como he seguido siempre. Sí, de hecho cuando mis hijas empezaron a crecer, me empezaron a hacer preguntas de ¿por qué yo le digo tía, por ejemplo, a Alicia, si no es mi tía? Entonces yo les hablé, les dije, miren chicas, yo tengo mi familia, la familia biológica, las tías están en tal lugar, tienen una tía acá, ustedes se pueden vincular, vayan, conozcan, vean, generen vínculos si es que tienen ganas, es esa la familia. Yo tuve la posibilidad de esta familia, la familia del corazón, mis amistades que son las que han estado siempre, en cada cosa, en cada detalle, en cada alegría, en cada caída, y que están hasta el día de hoy. Y eso me gustaría hablar un poquito de ese grupo de amigas que siempre te acompañó.
Sí, y me emociona hablar de ella también porque fueron también las que me levantaron cuando, cuando yo decía, ay, no sirvo para maestra. Bueno, ahí estuvo esa amiga que me tendió la mano, y me decía, no, vos podés, y estar en los momentos después cruciales, los nacimientos de mis hijas, que son momentos donde uno necesita mucho. Yo siempre, cuando nació mi primera hija, yo decía, ¿a quién se parecerá? ¿Se parecerá a mi mamá? Y a las tres, siempre las miré y dije, ¿se parecerán? Y bueno, y ahí estuvieron mis amigas. Y están mis amigas. Entonces, es esta otra familia que uno termina como adoptando, pero como digo, o sea, no es ni mejor ni peor con su familia biológica. La familia biológica no pudo ser, no pude generar vínculo, lamentablemente no pude, pero por diversas circunstancias. Pero con el resto, estas amichis están ahí firmes todo el tiempo. Bueno. Levantando, ayudando, hacemos como aquelarre, entonces uno encontró una cosa, la pone en el grupo, la otra encontró otra cosa, la pone en el grupo, sanemos. Y también te das cuenta que lo que me pasó a mí también le pasó a un montón de gente, un montón de mujeres. Porque era muy común antes también que te den, te regalen. Viste que uno nacía por ahí y la familia no te podía creer y te daban a otra. Qué sé yo. Yo, por ejemplo, en Corcovado, mi abuela también me prestaban a una familia que era los Lahora, Yolanda Lahora con su marido, y doña Yolanda hacía actuar, viste, ella le gustaba el escenario, entonces nos hacía participar y nos llevaba al club, y yo fascinada con doña Yolanda. Pero bueno, ya después tenía que regresar de vuelta a mi hogar al hogar con mi abuela. Así que sí, la gente que a mí me ha dado mucho, es justamente esas amistades, esa gente, la familia del corazón. No, qué lindo. Y así como usted estuvo reconstruyendo la historia de Esquel, reconstruyendo o armándola, Sí. Porque la historia es por ahí rescatándola de otros lugares o acomodándola. Bueno, usted está haciendo con la historia suya personal. ¿Qué es lo que todavía siente que por ahí le falta armar o ya siente que tiene todo armado y solamente tiene que por ahí revisar algún detalle? No, todavía me falta mucho. Me falta mucho, sí. Tengo que algo muy importante que es cruzar a Chile. Mi mamá era argentina. Y en esto de la historia que me fueron contando, también me contaron que yo no nací en Corcovado, que yo nací en California, Chile, y que a mí me pasó un hermano debajo un poncho para acá, y me dejó con mi abuela. Vaya uno a saber por qué me dejaron tan pequeña. No lo sé. Ese hermano tampoco está, porque éramos 4 hermanos, 4 varones y 4 mujeres, y 3 fallecieron. Entre ellos el que me pasó para acá. ¿Son más grandes que vos? Sí. Ajá. Sí. Ese hermano era policía. Era argentino. Así que bueno, ese es un paso muy, muy importante que yo tengo que dar. Porque tengo que cerrar eso. Porque ¿qué pasó? Mi mamá se cae en el arroyo Huemul, en Corcovado. De ahí la lleva hasta donde hacen el rafting, y de ahí a Chile. O sea, la encuentran después de una semana en Chile, a ella. Y por ende los restos de mi mamá están en Chile. Y es eso, ahí donde tengo que ir. Pero tengo que hacer pausas. Por ahí me embalo,
y empiezo a descubrir algunas cosas y me frena y me da angustia y digo, hasta acá llegué y después digo, no, tengo que seguir, Claro. tengo que seguir. Así que bueno, eso es como, sí, estoy en esa búsqueda constante, Bien. pero me va a costar más de la parte de mi mamá. Claro. Porque al no tener, mis hermanas me cuentan cosas, pero, por ejemplo, ellas se acuerdan el día que yo nací, que me recibió mi abuela, por ejemplo, pero no saben mucho más. Difícil. Y ya la mayoría de las personas a las que podía entrevistar no están, ya fallecieron, son grandes, eran grandes ya. Así que bueno, y es maravilloso realmente, ¿eh? Le Sí. digo que, es más, esta familia, Ponce, cuando al yo no tener documentos y ellos tenían todo para hacer los documentos, querían adoptarme, querían ponerme su apellido. Y yo estaba fascinada porque yo en todos lados escribía María Eliana Ponce, en todos lados escribía María Eliana Ponce. Y cuando me llegó el momento les dije, no, yo quiero seguir siendo Sáez, porque tengo hermanas que somos iguales, tengo mi papá que vive. Me abrazaste la identidad. Sí, Bueno, Marita, te queremos agradecer mucho este tiempo y habernos abierto no solo la casa, sino el corazón. Así que bueno, muchas gracias por este espacio que nos has dado y por también conocer un poquito más de vos, ya que todos hemos conocido mucho de Esquel y de nuestras historias, y ahora conocimos la tuya. Así que muchas gracias. bueno, yo muy agradecida, como les dije, emocionada desde ayer, porque cuando me dijiste que iba a ser un poquito de mi historia, yo ya dije, voy a tener que contar algo de lo más o menos que estoy haciendo. Si hubiese sido unos años antes, les hubiese contado a partir de los 15, 14. Claro, Pero bueno, ahora lo tomé desde mi infancia. Nada, y yo igualmente siempre estuve muy agradecida a mi abuela, siempre lo digo, ¿viste? Porque ella, a pesar de que no sabía leer y escribir, me mandó a la escuela. Y me quiso a su modo, como pudo, ella me quiso y me acompañó. Así que, bueno, gracias infinitas a ustedes y espero que no haya sido muy extenso. Esto de las emociones es difícil de controlar. Y gracias a ustedes, gracias, como siempre, agradezco a las redes o a los espacios estos que en su momento me ayudaron un montón para que el proyecto del museo salga adelante. Sí, yo insto justamente a eso, porque si no, no se puede vivir tranquilo, ¿eh? Porque yo me imaginaba como un árbol, pero con las raíces colgando, o sea, que no estaba en el suelo, enraizado, sino medio flotando. Entonces como que de a poquito voy pisando suelo firme. Claro. Y es muy importante.